La obra, Lo que se ve y lo que no se ve, es interesante porque presenta ejemplos concretos que nos hacen reflexionar no solo sobre lo que está a la vista y se manifiesta de inmediato, sino también sobre las consecuencias que pueden surgir en un futuro lejano. Nos ayuda a vislumbrar aquellas cosas que suelen estar ocultas a nuestros ojos. Frédéric Bastiat fue un economista francés del siglo XIX que hizo una contribución significativa a la economía mundial. Sus trabajos siguen siendo relevantes en la actualidad. En este libro, Bastiat demuestra importantes relaciones causa-efecto en la economía de las que muchos ni siquiera han pensado. Él sostiene que un buen economista se distingue de uno malo en que ve no solo las consecuencias evidentes de los acontecimientos, sino también aquellas que, a primera vista, son invisibles. Una de las ideas clave de Bastiat es que el papel del Estado en la economía a menudo resulta ser negativo. Por esta razón, sus ideas me parecieron muy interesantes, y quiero compartirlas con ustedes. En el ensayo, Lo que se ve y lo que no se ve, Bastiat señala que un buen economista a menudo toma decisiones que pueden parecer impopulares a corto plazo, pero que a la larga traen grandes beneficios. Mientras que un mal economista prefiere beneficios inmediatos, sin pensar en las consecuencias negativas a largo plazo. Este principio, según Bastiat, se puede aplicar no solo en economía, sino también en el ámbito moral. Él compara los buenos hábitos con algo que al principio parece amargo, pero que posteriormente da frutos dulces. En cambio, los malos hábitos al principio parecen agradables, pero al final resultan en consecuencias amargas. Uno de los ejemplos más conocidos en el ensayo es la historia del cristal roto. Cuando un niño rompe una ventana, su padre, Jack Baño, se siente molesto, pero otros adultos tratan de consolarlo, afirmando que eso es incluso bueno para la industria del vidrio. Ahora, el gasto para reparar la ventana generará más ingresos para esa industria. Esto es lo que se ve. Sin embargo, como señala Bastiat, hay cosas que no se ven. Si el padre del niño no hubiera gastado 6 francos en el cristal, podría haber comprado unas botas o un libro. Así, el dinero gastado en el cristal apoya efectivamente la industria, pero para la economía no importa dónde vayan esos fondos, ya sea a la industria del vidrio, a la editorial o a la fabricación de calzado. Al final, el padre del niño se queda sin botas y sin libro, y solo con la misma ventana que tenía originalmente. Por lo tanto, cualquier destrucción es perjudicial para la economía, ya que los recursos se utilizan para restaurar lo que ya existía. Esto es lo que no se ve a simple vista. La historia del cristal roto muestra 3 lados. El primero es el padre, Jack Baño. Si el hijo no hubiera roto el cristal, Jack tendría 2 bienes, el cristal y las botas. Pero ahora solo se queda con el cristal. El segundo lado es el vidriero, que ha ganado dinero con esto. Y el tercero es el zapatero, que ha perdido un cliente, porque ahora el padre no le comprará botas. En esta situación, de las 3 partes, 2 terminan en desventaja. Esto demuestra claramente que es importante considerar no solo lo que se ve, sino también lo que no se ve, en este caso, el zapatero y Jack, que se quedó sin botas. Ahora, consideremos un ejemplo a nivel estatal. El Estado tiene 100.000 francos. El ejército es un bien importante para la sociedad, ya que protege las fronteras y la propia existencia del Estado. La cuestión de si es necesario mantener un ejército normalmente no genera dudas, todos comprenden que es fundamental. Sin embargo, el argumento de que reducir el ejército llevará a una falta de empleos y pérdidas para la industria no es del todo correcto. Los fondos para mantener al ejército provienen de los impuestos. Si los militares no gastan ese dinero, serán los propios contribuyentes quienes lo gasten, y la industria no sufrirá. Veamos este ejemplo a través de la perspectiva de una persona. Imaginemos que un habitante del pueblo es reclutado para el ejército. El pueblo pierde a un trabajador que antes producía bienes. Además, tiene que pagar impuestos para mantenerlo. Al final, el pueblo se queda sin manos de obra y sin dinero, ya que esta persona no estará produciendo algo útil. Solo marchará y entrenará, pero no generará resultados tangibles, aunque se gasten recursos en su mantenimiento. Ahora imaginemos que esta persona es despedida del ejército. Regresa a su pueblo y vuelve a trabajar. El Estado ya no necesita mantenerlo, y este hombre se convierte en contribuyente, devolviendo fuerza laboral y dinero a la economía. Y si alguien aún duda de que mantener un ejército no es económicamente viable, debe imaginar una situación en la que toda la población masculina en edad de trabajar sea reclutada. ¿Mejorará eso la situación económica del país? La respuesta es obvia, por supuesto que no.
Los impuestos a menudo se comparan con la lluvia sobre un suelo seco, pero no se cuestiona de dónde proviene esa lluvia. El agua para esa lluvia se ha evaporado del mismo suelo. Cuando un funcionario cobra impuestos a Jan Baño, le quita dinero que podría haber gastado en su propio beneficio. Por supuesto, parte de ese dinero el funcionario se lo queda. Es bueno si el funcionario le proporciona a Jan servicios que equivalen al valor de los impuestos pagados. Pero esto no siempre sucede, por lo que es importante reflexionar si el funcionario realmente aporta algo de valor a la sociedad y si su puesto es verdaderamente necesario. Si Jan Baño no recibe del Estado un equivalente a sus contribuciones fiscales, se puede comparar esto con un robo. Frédéric Bastiat también habla sobre la vida lujosa de los funcionarios públicos. Sus casas opulentas, ropa cara, comida exquisita y banquetes se justifican diciendo que supuestamente estimulan otras ramas de la economía. Pero esto no es así. Imaginemos que una persona, para poder pagar impuestos, no puede invertir en su campo, cavar zanjas o hacer un sistema de riego. En lugar de pagar al labrador que necesita trabajo, entrega su dinero al Estado. Y el funcionario, a su vez, utiliza ese dinero en comida o ropa costosa. ¿Cómo ayuda esto a la economía? Sí, el tabernero que preparó el plato y el funcionario están satisfechos, eso es lo que se ve. Pero el agricultor, que se quedó sin recursos para mejorar su campo, es lo que no se ve. Bastiat sostiene que en la economía política a veces es complicado demostrar a los funcionarios lo evidente, que 2 más 2 son 4. Pero incluso si se logra demostrarlo, pueden afirmar que eso es aburrido y seguir tomando decisiones ignorando esta simple verdad. Además, Bastiat reflexiona sobre la subvención de la cultura, teatros, museos, exposiciones. Considera que esto es injusto para otras actividades. Los artesanos pagan impuestos para financiar teatros y museos a instancias de los funcionarios, mientras que muchas otras actividades pueden existir sin subvenciones. Aunque Bastiat reconoce la importancia de la cultura, los teatros y las bibliotecas, considera que éstas desarrollan las cualidades morales de las personas, las distraen de lo material y fomentan el sentido de lo bello. Sin embargo, según sus argumentos, la necesidad de subvencionar teatros a menudo se justifica con el argumento de que en ellos trabajan miles de personas, artistas, decoradores, peluqueros, modistas. Pero esto no justifica que los impuestos recaudados de los artesanos no se puedan gastar en su propio bienestar. Para Frédéric Bastiat, los funcionarios no tienen el derecho moral de quitarle dinero a los artesanos y dirigirlo hacia el arte y la cultura. Esta cuestión de justicia también se aplica a la asignación de fondos públicos a otros asuntos importantes, como la caridad, la educación, la ciencia y el desarrollo de la medicina. Frédéric Bastiat, aunque escribió a finales del siglo XIX, planteaba cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. Por ejemplo, la falta de financiación en áreas como la educación, la medicina y la ciencia preocupaba a la sociedad entonces tanto como ahora. Quizás veas paralelismos con la actualidad, compártelos en los comentarios. El mayor descontento de Bastiat proviene del trabajo que, en su opinión, es inútil y al que los funcionarios asignan enormes sumas. Él dice que ningún argumento, incluso el de que la gente tiene trabajo, puede ocultar el hecho de que el dinero fue extraído de los trabajadores en forma de impuestos y gastado en actividades que no aportan un beneficio real a la sociedad. El autor subraya que sería mejor emplear a las personas en trabajos útiles que gastar recursos de esta manera. También describe a la sociedad como un conjunto de servicios que las personas se prestan mutuamente, ya sea de forma voluntaria o por coerción. Los servicios públicos a menudo son obligatorios por ley y pueden convertirse en una forma de opresión, mientras que los servicios privados siempre son voluntarios. Cada uno elige qué servicio ofrecer y recibir, y su costo se determina por la utilidad para ambas partes. Bastiat critica el socialismo, que, en su opinión, busca asignar la mayoría de las funciones al Estado. En este caso, los servicios se vuelven obligatorios, a diferencia del sector privado, donde el progreso se logra a través de la cooperación voluntaria. Los socialistas, según el autor, llaman intermediarios a los comerciantes, banqueros y aseguradores, pero intentan reemplazarlos por el Estado. El ejemplo de la entrega de pan desde Udese a París ilustra perfectamente esta idea. Hay 3 maneras de satisfacer las necesidades de las personas hambrientas. La primera es cuando van a buscar el pan por sí mismas, la segunda es cuando profesionales lo entregan, y la tercera es cuando el Estado asume esta tarea utilizando impuestos recaudados. El autor considera que el segundo método, en el que profesionales hacen su trabajo, es el más sensato y efectivo. Según Bastiat, este método ha sido elegido por los pueblos más educados y esclarecidos, ya que proporciona el mayor beneficio a la sociedad.
Frédéric Bastiat destaca que, de manera natural, las personas buscan asegurarse los bienes necesarios, pero cuando la cantidad es grande y los recursos están lejanos, esto se vuelve imposible sin la ayuda de intermediarios, como los comerciantes. La competencia entre ellos los obliga a optimizar costos, estar atentos a precios globales y condiciones climáticas para ofrecer a los consumidores productos de calidad a precios accesibles. De este modo, los compradores obtienen mejores condiciones, y el servicio en sí mismo sigue siendo justo, el consumidor lo paga a los comerciantes. Sin embargo, si el Estado asumiera este servicio, nadie esperaría que lo hiciera de forma gratuita. Además, el Estado no tiene la flexibilidad que tienen los comerciantes y no puede ser tan eficiente. En ausencia de competencia, cuando el Estado es el único proveedor de pan, surge la pregunta, ¿qué tan efectivo y justo será el reparto? La gran cantidad de funcionarios, cuyos salarios no dependen de su productividad, conduce a que el precio final para los consumidores sea más alto que en una competencia de mercado. Bastiat subraya que las personas se desenvuelven muy bien intercambiando bienes y servicios a través de la libre competencia. Esto permite a cada uno obtener los bienes necesarios, ropa, comida, zapatos, a pesar de la complejidad de las cadenas de producción y la participación de diversas industrias. El ejemplo del mineral de hierro, que uno de los productores franceses quería vender a un precio más alto, solo confirma este principio. Al enfrentarse a la competencia de un mineral belga más barato, solicitó a los legisladores que prohibieran su importación a Francia. Su argumento, si vendía el mineral a un precio más alto, podría contratar a más trabajadores, lo que generaría más empleos y traería impuestos adicionales a la tesorería. A primera vista, esto podría parecer beneficioso para Francia. Pero, como explica Bastiat, hay que plantearse la pregunta, ¿de dónde provendría esa ganancia adicional? A través del aumento de precios. Esto significa que los compradores, obligados a pagar más por el mineral, no podrían gastar ese dinero en otros productos, como zapatos o libros. En última instancia, solo una industria se beneficia, mientras que los demás compradores y sectores de la economía sufren esta limitación artificial. Frédéric Bastiat subraya que la violencia, incluso si está sancionada por la ley, no puede beneficiar a la sociedad. Las medidas coercitivas, como las prohibiciones, no crean ningún bien real. Una de las falacias comunes que él refuta es la afirmación de que las máquinas oprimen a los trabajadores y conducen al desempleo, mientras que los capitalistas solo se enriquecen. Si seguimos esta lógica, la humanidad debería dejar de pensar y de inventar, pero la realidad es muy diferente. Bastiat ofrece el ejemplo de la mecanización. Si Juan Baño antes pagaba a 2 de sus empleados un franco cada uno, y ahora, con la introducción de máquinas, solo necesita un trabajador, entonces mantiene a uno y el otro pierde su empleo. A primera vista, parece que el capitalista se ha enriquecido, y el trabajador se ha quedado sin nada. Pero en realidad, ese franco que Juan Baño ha conservado no desaparece, se gastará en la compra de otros bienes y servicios, creando finalmente puestos de trabajo para otras personas, tal vez incluso para el mismo trabajador despedido. Con el tiempo, a medida que aumenta la productividad del trabajo, los bienes se abaratarán, lo que también tendrá un impacto positivo en la economía. Los consumidores, gracias a la disminución de precios, podrán ahorrar dinero que podrán destinar a la compra de otros bienes o servicios. Esto generará una nueva demanda, estimulando un mayor desarrollo de la industria. Bastiat señala que la pérdida temporal de puestos de trabajo debido a la automatización es un efecto a corto plazo, mientras que las consecuencias a largo plazo incluyen un aumento en la disponibilidad de bienes y servicios, una mejora en la calidad de vida y la creación de nuevos empleos. Cuando, por ejemplo, el precio de un sombrero se reduce a la mitad como resultado de la mecanización, no significa que la gente comprará el doble de sombreros. Sin embargo, el dinero ahorrado puede destinarse a la compra de otros productos, como libros, ropa o una alimentación de mayor calidad. Así, incluso si un sector de la economía se mecaniza y se optimiza, esto contribuye al desarrollo de otras áreas. Todas las producciones están interconectadas por hilos invisibles, y el beneficio obtenido en una esfera inevitablemente afectará a otra. Esto lleva a Bastiat a concluir que la automatización y el progreso en general solo traen beneficios, ayudando a toda la sociedad a avanzar. En cuanto a los créditos, Bastiat destaca la errónea idea de que los créditos pueden proporcionar a todos lo que necesitan. Este enfoque, en su opinión, es fundamentalmente incorrecto, ya que no resuelve los problemas básicos de producción y distribución, sino que solo crea una ilusión de bienestar. La confusión, según Frédéric Bastiat, radica en que las personas confunden el dinero con los bienes y piensan que el problema radica únicamente en el dinero.
En realidad, el dinero es solo un medio para adquirir bienes. Cuando una persona pide un crédito para una casa, no solicita dinero por el mero hecho de tenerlo, sino que quiere obtener la casa. Es decir, el crédito es esencialmente una deuda no en dinero, sino en bienes. Sin embargo, la cantidad de bienes, a diferencia del dinero que se puede imprimir, es limitada. Incluso si 10 personas quieren comprar la misma casa, solo una podrá hacerlo, independientemente de cuánto dinero tenga cada una. Lo único que cambiará será el precio de la casa, que aumentará debido a la competencia. Ahora, imaginemos que los créditos son otorgados por el Estado. Supongamos que hay una casa y dos compradores. El vendedor preferiría darla en crédito a una persona trabajadora y de confianza. Pero si el Estado interviene, el segundo comprador, que es menos digno de confianza, también podría obtener el crédito. En este caso, los socialistas dirán que el crédito estatal es un bien, ya que una persona que de otro modo no habría podido obtenerlo, si lo ha conseguido. Esto es lo que se ve. Sin embargo, lo que no se ve son dos aspectos. Primero, la persona trabajadora que merecía el crédito no lo obtuvo. Segundo, los perjudicados son los contribuyentes, que a través de sus impuestos, de hecho, financian la compra para un comprador menos digno. El Estado no gana dinero por sí mismo, utiliza los fondos de los ciudadanos para financiar tales compras. Como resultado, los impuestos se destinan a pagar el crédito y los intereses por una persona que, en condiciones de competencia de mercado, no lo habría conseguido. Así, la intervención del Estado en el crédito no aumenta la cantidad de bienes, sino que simplemente redistribuye recursos, lo que lleva a un aumento de precios. Cuando la demanda supera la oferta, los precios inevitablemente suben. Frédéric Bastiat se pregunta, ¿estás de acuerdo con sus conclusiones? Él subraya que el crédito en sí mismo es una herramienta normal y útil, pero solo si el Estado no interviene. Los obstáculos artificiales o la ayuda en la concesión de crédito solo pueden causar daño, mientras que el mercado regula estos procesos de la mejor manera posible. Frédéric Bastiat expresa su desacuerdo con la política colonial de Francia, señalando que, aunque pueda traer beneficios en el futuro, es poco probable que los contribuyentes actuales deseen financiar voluntariamente políticas que no les aporten ningún beneficio personal. Critica la injusticia con la que se gastan los fondos en iniciativas que no ofrecen resultados directos para las personas que viven en la actualidad. Además, Bastiat llama la atención sobre las erróneas acusaciones hacia aquellas personas que prefieren ahorrar dinero en lugar de gastarlo inmediatamente. Muchos creen que quienes gastan activamente estimulan el desarrollo industrial al comprar ropa, muebles y objetos de lujo. Y que aquellos que gastan de manera más frugal no aportan nada a la economía. Sin embargo, según Bastiat, este es un malentendido. Una persona que ahorra dinero, por ejemplo, en una cuenta bancaria, da a los bancos la oportunidad de otorgar créditos e invertir en el desarrollo industrial o en valores. Así, su dinero también trabaja para la economía, y su influencia es estable y a largo plazo, a diferencia de aquellos que gastan imprudentemente y, al final, pueden quedarse sin nada. Frédéric Bastiat también se opone a las iniciativas que garantizan trabajo y ganancias a las personas. Señala que aquellos que eligen un sector incorrecto o que organizan mal su actividad no deberían obtener beneficios. Si tales personas son subsidiadas por el Estado, esto ocurriría a expensas de los contribuyentes, lo cual es injusto. En su crítica, Bastiat destaca el deseo de las personas de vivir a expensas de otros, trabajando menos pero ganando más. Afirma que este es un camino hacia la creación de una sociedad de esclavos, donde se han violado principios morales. Y la implementación de este escenario se lleva a cabo a través del Estado, que se convierte en un instrumento de redistribución de recursos en favor de algunos grupos. Él subraya que el Estado es una ilusión mediante la cual todos quieren vivir a costa de los demás. Bastiat establece un paralelismo entre el saqueo de los bárbaros y el Estado. El ejército saquea abiertamente a los vencidos, mientras que el Estado cubre la redistribución de recursos con nobles propósitos. Las personas a menudo olvidan los costos reales de mantener al Estado, incluyendo los salarios de los funcionarios y su provisión, mientras que la sociedad podría funcionar sin tal carga. Bastiat recuerda que el Estado no es una entidad que puede proporcionar bienes al pueblo. El pueblo no es un niño que es alimentado por madre patria. Por el contrario, el dinero llega al Estado del pueblo, y éste nunca devolverá más de lo que toma. Al contrario, el Estado siempre devolverá menos de lo que ha tomado, ya que su sistema requiere gastos que recaen sobre los contribuyentes. Las personas siempre buscan obtener más del Estado, sin embargo, para ello, el Estado inevitablemente debe extraer más recursos de sus ciudadanos. Surge un conflicto.
mientras unos se sienten desfavorecidos, otros demandan mayor bienestar. El Estado siempre tomará más de lo que da, y por ello el pueblo nunca estará satisfecho. Frédéric Bastiat señala la utopía de la idea de que el Estado puede tomar poco o nada de las personas mientras les proporciona muchos beneficios. Él lo llama una tontería, pero también subraya que el Estado debe basarse en un contrato social que garantice seguridad y justicia para todos sus miembros. Para demostrar la absurdidad de cómo el Estado, escudándose en la protección de los intereses nacionales, mata la competencia, Bastiat escribe una carta en nombre de los productores de luz, velas y lámparas de aceite. Señala que en otros países ciertos recursos pueden ser más baratos debido a condiciones más simples de extracción, pero lo mismo ocurre con la luz solar, un regalo completamente gratuito de la naturaleza. Si el Estado prohibiera el uso de la luz solar, esto conduciría a un aumento de la iluminación artificial, lo que a su vez requeriría más grasa de animales para la producción de aceites. Esto generaría una demanda adicional de animales, que, a su vez, aumentaría la cantidad de fertilizantes para los campos, lo que llevaría a un incremento en la productividad. Así, la industria se beneficiaría del prohibir la luz solar. Bastiat también subraya que, si se habla de los intereses de los consumidores, ¿cómo se pueden tener en cuenta si el Estado ignora sus intereses en otras situaciones? Explica que la limitación y la prohibición son dos caras de la misma moneda, ambas son formas de control. Si ya se considera mala la limitación, entonces la prohibición total no puede considerarse buena. En última instancia, tanto la prohibición como las limitaciones pueden verse como protección, basada en un intento de impedir que las personas dediquen menos trabajo a la creación de ciertos bienes. Así, Bastiat define la protección como la defensa de los productores nacionales y afirma que el Estado no está interesado en aumentar el trabajo libre en la sociedad. Si se necesitara la mitad del tiempo para producir todos los bienes, el Estado no sabría a dónde podrían aplicar las personas ese tiempo liberado, es decir, el dinero. Alguien podría alimentarse mejor, otro podría divertirse más, y otro dedicar tiempo a la educación. En cualquier caso, esto contribuiría al desarrollo de la economía del país. Ejemplos interesantes de Robinson Crusoe ayudan a ilustrar esta idea. Uno de ellos describe cómo Robinson decidió hacer una tabla de madera, tardando en ello 2 semanas. Sin embargo, al notar que una tabla lista había llegado a la orilla, se negó a usarla, considerando importante dedicarse a su trabajo. Para crear su tabla, no solo necesitaba tiempo, sino que también tenía que afilar su hacha, lo que requeriría esfuerzos y recursos adicionales. Cuando un representante de otra tribu llegó a Robinson y a su amigo Viernes con la propuesta de intercambiar carne por verduras, Robinson se negó, argumentando que tal intercambio llevaría al cese de la caza y, posiblemente, a que las tribus comenzaran a cultivar verduras por sí mismas. En su opinión, el trabajo debería ocupar al menos 12 horas al día. Sin embargo, Viernes no comprendía esta postura y creía que el intercambio les permitiría ahorrar 3 horas que podrían dedicar a mejorar su calidad de vida y a otras actividades útiles, como leer la Biblia. Robinson, por su parte, veía en la reducción del tiempo de trabajo una pérdida, considerando el proceso mismo del trabajo como un recurso que debía utilizarse, independientemente de su utilidad. Esta visión de trabajar por trabajar era característica de su época. Bastiat compara esta situación con lo que ocurre cuando el Estado se niega a comprar productos importados que son más baratos que los producidos en el país. Este es también un ejemplo de trabajar por trabajar, donde la lógica económica se reemplaza por los principios de protección de los productores internos. Frédéric Bastiat señala que, al prohibir la importación de bienes que son más baratos que los producidos internamente, el Estado obliga a la población a trabajar más de lo que podría al comprar productos de fabricantes extranjeros. Sin embargo, surge la pregunta, ¿en qué se ocuparían las personas con el tiempo liberado, ya que el dinero es tiempo? Los recursos liberados podrían dirigirse a la producción de otros bienes más rentables si las personas tuvieran libertad de elección. Deberían tener la posibilidad de decidir si comprar paño importado o productos de fabricantes nacionales, incluso si estos son más caros. La libertad de elección permite a las personas producir bienes más rentables, por ejemplo, barcos, si son más baratos que en otros países. En definitiva, si los franceses tuvieran la opción de elegir, se dedicarían a lo que mejor saben hacer y, compitiendo entre sí, encontrarían su camino. Las leyes prohibitivas obligan a los franceses a producir 1 metro de paño, mientras que en un mercado libre podrían obtener 2 metros por el mismo esfuerzo, dedicándose a la producción de bienes más rentables. Bastiat enfatiza que es erróneo ver la ausencia de trabajo de Robinson Crusoe como la ausencia de una tabla. Si el mar no hubiera arrojado una tabla a la orilla,
la ausencia de trabajo significaría su inexistencia. Pero si Robinson tuviera la tabla, la ausencia de trabajo significaría solo 2 semanas adicionales que podría dedicar a otra cosa. Por lo tanto, se debe evaluar el trabajo por sus resultados, no por su duración e intensidad. En cuanto a los oponentes de la revolución industrial, hablan de la opresión industrial, comparándola con la militar. Sin embargo, la mecanización del proceso laboral cambia los objetos, no oprime a las personas, como sucede en tiempos de guerra. No hay lógica en tal comparación. Algunos pueden afirmar que los países desarrollados oprimen a los menos desarrollados, utilizando su industria como ventaja. Sin embargo, en un mundo sin prohibiciones, donde existe libertad de acción y competencia, esto es imposible. A los países en desarrollo les conviene que otros países también se desarrollen y que su población tenga capacidad de compra. Imaginemos que algún país produce hierro gracias a sus ventajas naturales, como la presencia de mineral de hierro y la facilidad de su extracción, y lo hace mucho más barato que en Francia. La pregunta es, ¿puede este país oprimir a Francia vendiendo su hierro? Por supuesto que no. Para entender esto, es necesario centrarse en el hierro mismo, y no en su producción. Aunque los productos extranjeros pueden no favorecer el desarrollo de la industria del hierro en Francia, esto no afecta negativamente a la economía del país. Francia no produce muchos otros bienes, como café, té o oro, y la falta de producción de estos productos no genera problemas económicos. Por el contrario, al comprar estos bienes a otros países a precios más bajos, Francia libera mano de obra y recursos, permitiendo el desarrollo de sectores más competitivos y rentables. Si la producción de hierro es más cara en Francia que en otro país, lo más probable es que no se desarrolle sin restricciones artificiales sobre las importaciones. Sin embargo, esto no disminuye el valor del hierro. En Francia, este hierro estará disponible a un precio menor, liberando mano de obra para el desarrollo de otros sectores industriales. Incluso si en el país hay reservas de oro, cobre o carbón, su extracción solo tiene sentido si el costo de estos recursos es menor que su compra en el extranjero. También se debe considerar el concepto de trabajo inútil. Por ejemplo, una persona puede decidir vivir bajo el agua y obtener aire usando una bomba especial, un proceso que consume mucho trabajo. Pero, ¿no es más fácil obtener aire en la superficie sin ningún esfuerzo? La mecanización del trabajo en la industria libera de un trabajo excesivo innecesario, que luego se dirige naturalmente a otras áreas de la economía, favoreciendo su desarrollo. Si Francia compra oro en México a un precio más bajo del que puede producirlo por sí misma, la mano de obra liberada se dirigirá a la industria textil. Como resultado, los tejidos franceses serán demandados por otros países a altos precios, lo que contribuirá al aumento de la riqueza del país y su población, así como a su desarrollo. La transición de un sistema ineficiente a uno más eficiente puede causar inconvenientes temporales, pero las consecuencias a largo plazo serán significativamente más positivas. Por lo tanto, siempre vale la pena buscar soluciones eficientes, a pesar de las posibles dificultades a corto plazo. En la guerra, el fuerte oprime al débil; en la producción, el fuerte empodera al débil. Es importante entender la diferencia entre el trabajo destruido y el ahorro. La diferencia radica en cuando tenemos menos hierro debido a un menor volumen de trabajo, y cuando tenemos más hierro gracias a menores costos laborales. Cuando un país une sus recursos, tecnologías y trabajo para producir bienes, lo hace con el fin de adquirir productos, incluyendo aquellos fabricados en otros países donde la producción es menos costosa. El comercio entre países y la competencia natural son un bien común que no se puede negar. Comparar la industria con la guerra o la opresión económica es incorrecto. La producción y la industria en un país, por el contrario, refuerzan a los países a los que suministra sus productos. Así, la dominación a través de la superioridad industrial es imposible, como concluye Frédéric Bastiat. Él también señala que las barreras aduaneras establecidas entre los países, como por ejemplo, Inglaterra contra la importación de grano francés y Francia contra la importación de mineral de hierro de Inglaterra, llevarán al aislamiento, la enemistad e incluso a una potencial guerra. La expresión inundación de productos extranjeros a menudo tiene una connotación negativa, pero en realidad se puede considerar como la inundación del Nilo. Es importante entender que la inundación de productos extranjeros proporciona a las personas acceso a productos baratos y requiere de mucho menos esfuerzo laboral y dinero. Así, este fenómeno, según Frédéric Bastiat, es en general positivo. Frédéric Bastiat señala que existen muchos opositores al comercio con otros estados. Muchos afirman que comprar bienes en el extranjero se asemeja al pago de un tributo, que solían pagar los países débiles a los más fuertes.
Sin embargo, esto es incorrecto, ya que el tributo se cobraba a los pueblos oprimidos sin ningún beneficio para ellos. A diferencia de esto, la compra de productos extranjeros es un proceso voluntario que, como ya hemos discutido, beneficia a ambas partes. La comparación es inapropiada, es mejor elegir el pan y comerlo que tirarlo. Estos razonamientos de Bastiat, del final del siglo XIX, siguen siendo relevantes hoy en día. Sus ejemplos y argumentos despiertan interés y hacen reflexionar. Escribe tu opinión sobre el libro en los comentarios y suscríbete al canal. Vamos a crecer juntos. Hasta la próxima en nuevos vídeos. Al estudiar las ideas de Frédéric Bastiat, podemos destacar varias conclusiones clave que subrayan la importancia de la libertad comercial y el uso razonable del trabajo. En primer lugar, Bastiat demuestra que las restricciones artificiales, como las barreras aduaneras, no solo obstaculizan el crecimiento económico, sino que también conducen al aislamiento de los países y a conflictos. En cambio, el comercio abierto fomenta la distribución eficiente de los recursos, permitiendo a los países especializarse en la producción de aquellos bienes en los que tienen ventajas competitivas. En segundo lugar, es importante reconocer la diferencia entre el trabajo que se destruye debido a prácticas ineficaces y el trabajo que se ahorra gracias al uso de bienes importados más accesibles y baratos. La libertad de elección y la competencia permiten que las personas dirijan sus esfuerzos hacia áreas más productivas y rentables, lo que en última instancia enriquece a la sociedad. Finalmente, Bastiat enfatiza que la interacción entre países no es opresión, sino que, por el contrario, crea relaciones mutuamente beneficiosas, donde cada parte tiene acceso a bienes y servicios que no podría producir de manera tan eficiente. Estas ideas siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo lecciones útiles para comprender la economía global y la importancia del comercio libre.